muy buen día, bendiciones, gente hermosa, gente linda. Por acá, su compañero, servidor desde Venezuela, Oscar y Palacios, hoy a esta convocatoria, taller de oratoria, fin del miedo a hablar en público. Este contenido es para todo público, este taller está diseñado para cualquier persona que desee mejorar su expresión oral, que desee aprender técnicas para hablar en público, que desee conocer y entender cuál es la dinámica humana y por qué cuando nos corresponde, cuando nos toca expresar alguna idea, conversar en público, transmitir algún tipo de mensaje, por lo general empezamos a sentir niveles desagradables de ansiedad, de miedo, de pánico. ¿De acuerdo? Por aquí les comparto mi Instagram. Los invito a que sigan la cuenta. Las publicaciones de esta cuenta de Instagram están dirigidas a todo público y, por supuesto, tienen información relacionada con los talleres que vamos desarrollando. ¿De acuerdo? Quiero hacerles saber que todos estos talleres y todo lo que compartimos en la comunidad Aula de Investigación Pro es un aprendizaje colaborativo. Hay un seguimiento colaborativo, hay un chat dentro de esta comunidad que es público. El que desea añadirse a la comunidad y no formar parte de este chat porque no quiere recibir mensajes, bienvenido. Y el que quiere ingresar a la comunidad y enviar mensajes, hacer consultas, hacer propuestas, bienvenido. Voy a iniciar este taller diciendo varias cosas. Primero, todos somos investigadores pro. Y se lo digo con propiedad, no lo estoy diciendo como un marketing o publicidad barata. Usted es un investigador pro. El hecho de que usted esté aquí interesado en mejorar su comunicación, en mejorar la manera como usted contempla las actividades académicas, en hacerse de recursos, herramientas, técnicas, métodos, metodologías para mejorar su trabajo, su labor, su calidad de vida, su estancia en este mundo, eso es señal clara de que usted es un investigador pro. Cuidado, un investigador pro no es aquel que lo sabe todo de todo, no. La esencia de un investigador pro es todo lo contrario, es aquel que reconoce que no sabe nada. Y públicamente lo digo, no sé nada. Yo hago estos talleres, hago formaciones, hago estudios académicos para aprender, para saber, pero en realidad, cuando uno no sabe todo, uno no sabe nada. Y yo acepto con humildad que no sé nada. Este taller es muy beneficioso, que incluso bajo supervisión de padres, madres, representantes, responsables, se lo muestren a los niños. Esto es un taller que fácilmente un niño de 10 años en adelante puede acceder. ¿Por qué? Voy a contarle un poquito de mi historia. La primera vez que hablé en público fue en preescolar, tenía 4 años, entre 4 y 5 años. La segunda vez que hablé en público fue en un restaurante. Canté una canción de Luis Silva, Enfurecida, esa canción. Y la tercera vez que hablé en público fue en representación de la unidad educativa donde estaba realizando mis estudios en la escuela, segundo grado. Y ya de adulto, cuando me correspondió hablar formalmente en público, me di cuenta que me paralicé. No entendía por qué. No era un tema de no manejar el contexto de lo que iba a hablar. No era un tema de que
no me había preparado para realizar esa actividad. Era una fuerza interior que me detenía ferozmente. Estaba paralizado, empecé a sudar. Pensé que me iba a dar algo, que me iba a desmayar. Y en virtud de eso, quiero que sepa algo. El problema de hablar no es que usted no sepa hablar. A usted le enseñaron a hablar cuando usted tenía entre 1 y 6 años. En esa etapa infantil se desarrollan neurológicamente las áreas y los neurotransmisores del lenguaje. Así que aquel que en un taller de oratoria, que en una clase de comunicación verbal y escrita o similar, le diga, tú no sabes hablar, está mintiendo. Tú sí sabes hablar. De hecho, lo haces todos los días de manera verbal y lo haces cada instante de manera psicológica. Imágenes y sonidos están constantemente en tu mente hablando. Así que vamos a descartar la idea de que no sabes hablar. Hay casos en donde efectivamente tenemos hermanos, personas con dificultad para hablar. Esos temas no lo vamos a tocar en este taller. Tenemos material e información respecto a eso. Si usted quiere, tiene un niño, una niña, un adolescente, un adulto que tiene dificultad comprobada y evaluada por un especialista para hablar, tenemos material para eso. Fíjense algo. Nosotros realmente lo que tenemos dificultad es para expresarnos. El problema no es el lenguaje, el problema es la expresión. ¿Por qué? Porque las palabras y el significado de las palabras nosotros las conocemos. Pero expresarnos implica exponernos. Y lo que nosotros no queremos hacer por condicionamiento, por aprendizaje, esto es una respuesta aprendida, es expresarnos. Inicié comentándole mis 3 primeras experiencias hablando en público. Y entendí cuál era el patrón. Fíjese cuál era el patrón. En esas 3 ocasiones, cuando el niño habla en público, habla en una fiesta, porque el niño se habitúa a hablar con su entorno más cercano. ¿De acuerdo? Pero cuando el niño tiene que expresarse delante de otros familiares, amigos, en una fiesta, sus compañeritos de escuela, etc., el niño o reprime sus expresiones o expresa abiertamente lo que quiere expresar. Eso es aprendido. Por eso le digo y le reitero, usted no tiene problemas para hablar. Usted sabe hablar. Usted tiene problemas para expresarse. Es decir, usted interpreta que no es válido que usted se exprese. Y por eso se activa todo un mecanismo fisiológico que involucra las glándulas suprarrenales, cortisol, adrenalina, adrenocortisol y toda una dinámica conocida como la dinámica del miedo. Eso lo vamos a ver en este taller. El patrón que construyó mi interpretación es que hablo muy bien, pero que siempre falta algo por mejorar. La primera vez que hablé en público, todos me aplaudieron.
Todos me aplaudieron. Y la maestra me dijo, la próxima vez que hables en público, no muevas tanto las manos. 4 años. Yo estaba contento cuando toda la gente en el preescolar me estaba aplaudiendo, porque fue cuando pasamos de preescolar a primer grado. Y cuando bajo de la tarima, que está mi mamá, le pregunto, mami, me dice, lo hiciste muy bien, hijo. ¿Qué te dijo la maestra? Que no moviera las manos. La maestra tiene razón. ¿Por qué moviste tanto las manos? Listo. Ese día aprendí que por mucho que me esfuerce, siempre muevo las manos o hago algo que no termina de agraciar, agradar al otro. Y esto es un tema importantísimo. La oratoria el lenguaje está directamente vinculado con la psicología. Voy y canto en público. Ese día que fui a cantar en público, estoy con el micrófono, tengo entre 6 y 7 años, estoy cantando porque esa canción estaba de moda en esa época. Y mientras estoy cantando no estaba pendiente de cantar, estaba pendiente de no mover las manos. Por supuesto, se me olvidó la letra de la canción. Regreso a la mesa en donde están mis padres y mi papá me dice, oye, deberías aprender a cantar. Y empieza a darme una serie de consejos. Ese día aprendí que cantar no era algo que se hacía de manera espontánea y enfurecida, sino que era algo que ameritaba una técnica, hacerlo bien. O sea, no cantas para ti, cantas para que te quieran, para que te valoren, para que te incluyan, para pertenecer. Cuando fui seleccionado para representar al colegio en unas olimpiadas, los Fe y Alegría, las instituciones Fe y Alegría antes hacían olimpiadas. Yo fui a representar el Fe y Alegría donde yo estudiaba. Ya había en mí una idea de competencia. Ese día aprendí que tengo que manejar más recursos lingüísticos, ampliar el vocablo, diseminar el tono verbal, porque estoy siempre compitiendo con los demás. Y mi trabajo hoy ha sido deshacer, identificar, aceptar, simplemente tomármelo como algo que nos ocurre a todos, no condenar ese patrón y revertirlo, deshacerlo. Ahora hago este tipo de talleres, hablo públicamente, sin esperar validación, sin esperar ser aplaudido, que la gente se sienta agradable. Yo lo que espero es compartir, porque todo tiene que tener un propósito, y el propósito del lenguaje más genuino es compartir. Fíjese que socialmente tenemos unos mecanismos de manipulación y utilizamos y articulamos, combinamos palabras para construir ideas cuando queremos obtener algo de alguien, cuando estamos tras la caza, tras la búsqueda de algo. Pero se nos dificulta el compartir. Le comento todo esto de manera introductoria para que usted vaya reflexionando. ¿Cuál es su patrón? ¿Qué pasó la primera vez que usted quiso hablar en público? Le dieron por la boca, cállate, los niños no hablan. Estás hablando muy duro. Se rieron de usted porque no sabía pronunciar palabras. ¿Qué aprendió? Bueno, eso que aprendió es un mecanismo inconsciente. Eso no fue superado. Y ese mecanismo se activa cada vez que usted va a hablar en público. Fisiología del estrés. ¿Qué pasa? Hay dos modelos de fisiología del estrés. La fisiología del estrés es una estructura que nos ayuda a entender cómo funciona nuestro aparato psicológico
y cómo se expresa a través de nuestras sensaciones físicas, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Va a notar usted que cada vez que usted tiene un pensamiento repetitivo, ese pensamiento suele estar acompañado de un estado emocional. Y cuando ese pensamiento repetitivo y ese estado emocional no es aceptado conscientemente, me estoy sintiendo así y estoy pensando esto, eso genera sensaciones o síntomas físicos. Y eso se activa de inmediato en distintos escenarios. En este contexto que estamos conversando hoy, estamos trayendo a la mesa la oratoria, el arte de hablar. Y yo diría, según lo que venimos trabajando, que no es el arte de hablar. En todo caso, es la capacidad y el permiso que me doy de expresarme. ¿De acuerdo? Fíjese algo. Comprender cómo responde nuestro cuerpo ante la exposición pública es, sin lugar a duda, el primer paso para transformar el miedo. Sí, el miedo, la emoción, miedo, que es un estado mental, una programación mental, una manera de pensar que se ha normalizado, chévere, pero yo le puedo dar testimonio, porque el resto de mi comunidad y mi entorno piense de esa manera no significa que yo debo seguir pensando así. Hay otra manera de ver, ¿ok? Pero esa explosión de adrenalina puede ser redirigida de manera productiva. En primera instancia, de manera productiva para usted, porque no es necesario que usted viva con esos nervios y con esa angustia y se imposibilite a usted mismo la comunicación, la expresión. ¿Por qué? ¿Por qué usted va a autoimponerse eso? Cuando nos enfrentamos a una audiencia, a un público, a un escenario, el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, activa de manera serial, es decir, como imagínense una línea de dominó, es secuencial, una cosa conlleva a la otra, es una activación completa de un mecanismo que para usted es un mecanismo de supervivencia, porque si usted cuando era pequeño le dijeron que usted movía mucho las manos cuando hablaba, usted aprendió que las manos tienen que estar abajo y hablar así. Usted lo está haciendo simplemente porque fue lo que aprendió. ¿De acuerdo? Pero esa respuesta psicológica no se queda allí. Eso va a la parte fisiológica, a la respuesta de su cuerpo. Su cerebro, la amígdala, percibe, detecta peligro. Este sistema de activación es un sistema o mecanismo muy antiguo. Se dice que en la prehistoria nuestros ancestros humanos desarrollaron esa facultad cerebral para responder ante amenazas graves, dinosaurios, depredadores, etc. Hoy, usted tiene que hacer una exposición delante de 3 personas que conoce desde hace 25 años y siente que el mundo se le viene encima. Usted hoy siente lo que sintieron nuestros ancestros cuando estaban frente a un dinosaurio, por ejemplo. Estas respuestas fisiológicas parecen ser nuestras enemigas, nos paralizan, porque la amígdala tiene 3 funciones básicas. Si usted me está escuchando y usted es humano, yo le garantizo que en su cerebro está la amígdala,
está esta glándula, este órgano pequeño. ¿Qué es lo que hace la amígdala? Le dice al sistema nervioso, corre, escóndete o pelea. Esa es su función. Y dése cuenta que pasamos del estado de querer, quiero salir corriendo de aquí. Ya no aguanto más esta situación. Ah, me quiero esconder, qué vergüenza, que no me vean. O, bueno, ¿qué te pasa? Pelear. Y vamos alternando de una a otra sin salir del estado de activación. Cuando usted está en una sociedad sobreagitada, convulsionada, estar en ese estado, que la amígdala esté activa, enviando señal, se vuelve un hábito después de 8 semanas. Entre 8 y 12 semanas. De usted repetir algo, eso ya forma parte de usted. Ya eso forma parte de usted. Por eso es que no tiene sentido pelear con eso. Tiene sentido entender cómo funciona para poder trabajarlo. ¿De acuerdo? Entonces, la fisiología del estrés es utilizada en muchas áreas. Yo que he estado en varias universidades y que, bueno, he estado en talleres, simposios, disertaciones en materia de comunicación oral y escrita, yo no había visto este elemento. No había visto que alguien explicara cómo se activa la fisiología del estrés, porque esto generalmente se lo enseñan a las personas en los cuerpos de seguridad. Cuando las personas pasan por un entrenamiento para servir como funcionarios de seguridad nacional, seguridad de Estado o seguridad ciudadana, le enseñan este mecanismo para poder abordar a los ciudadanos en estado alterado. Y les explican esto porque los funcionarios se supone y se entiende que manipulan armas de fuego. Imagínese usted estresado, sudando porque está activado, porque hay una persona en conflicto y usted le está pidiendo que por favor suelte el cuchillo, suelte el arma, y usted se estresa, empieza a sudar y se bloquea. Entra en visión de túnel o lo que se conoce como un estado de pánico. También se conoce como estado de supervivencia. Y eso es exactamente lo que ocurre cada vez que usted tiene que hablar en público. ¿Qué pasa? Hay un ciclo completo de estrés. Una vez que se activa la primera fase, usted tiene que culminar el ciclo. ¿Cuánto dura ese ciclo, profesor? 90 segundos. Si usted tiene 3 horas, 3 días o 3 años asustado, usted hizo un hábito del miedo y del estrés. Y no es normal. No es sano, ni es normal. Hay otra manera. Una vez que se activa el ciclo, romper el ciclo en cualquiera de sus fases no es posible. Le explico todo esto para que usted vaya tomando nota y tomando conciencia. ¿Qué es lo que hacemos? Nos entrenamos para que el ciclo se active y se apague, se active y se apague. Pero el tiempo que demora en activarse y apagarse cada vez es menor. Cuando yo me senté en esta silla para dar este taller, me activé. ¿Cuánto tiempo me demoró? No tomé el tiempo, pero ya no estoy activo. Hay un doctor español experto en psicofisiología, José Luis Marín, ha escrito en enorme cantidad de publicaciones explicando esto.
No se juzgue ni se condene porque le dio ansiedad hablar en público. Entienda que usted está en un proceso condicionado. Acéptelo. Utilice esa energía para ser productivo. Esa misma energía de ansiedad la puede utilizar para tener pensamientos catastróficos, anticipaciones negativas, sesgos de confirmación. Seguramente la gente va a decir que esto es horrible. Cuando vean este taller, la gente va a decir qué cosa, quién es ese hombre, qué barbaridad. A lo mejor YouTube me bloquea. Anticipación negativa. Hay un libro del doctor David Burns que yo le recomiendo que lo ojee, se llama Adiós Ansiedad. Y él allí explica los sesgos psicológicos. Son 10 aproximadamente. Bueno, esos son los patrones y mecanismos con los que se activa nuestra psicología. Entonces, ya usted sabe que una vez que hay una activación, inmediatamente se va a presentar una tensión. Si en el momento de la activación usted empieza a sobrepensar y a decir, claro, me siento mal porque no me preparé, me siento mal porque el profesor me dijo que expusiera, yo no debería estar aquí, si es verdad, yo no estudié, aquí tengo el papel en la mano y ahora el profesor dice que no quiere que nadie exponga con papel. Si usted se pone a pensar en eso, el nivel de tensión es acumulativo y usted impide que haya una descarga. Para volver al estado óptimo o al estado de flujo. Si lo ve en esta diapositiva, ahí tiene el diagrama. Usted debe entender que no va a evitar activarse. Lo único que usted puede es reaccionar o no reaccionar a esa activación. Es decir, usted cuando se activa puede no darle fuerza mentalmente con pensamientos que alimenten y justifiquen la activación o simplemente observar la activación. Y no pelear, no huir ni esconderse. Aceptar. No sé. Puedo equivocarme y no pasa nada. Puedo cometer un error. No tengo por qué saberlo todo. No tengo la necesidad de agradar. Mi función es compartir. Desde esa filosofía le garantizo responsablemente que usted tendrá éxito al momento de expresarse. Hay otro modelo que está diseñado, fíjese, está la activación y está la tensión. ¿Qué pasa si yo empiezo a alimentar esa tensión con pensamientos? No lo voy a hacer bien, me empiezo a sudar, a lo mejor me voy a desmayar. ¿Qué pasa si me da algo aquí? ¿Y si me da esto? ¿Y si me da aquello? ¿Y si me da lo otro? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si me equivoco? ¿Y si se me traba la lengua? ¿Y si confundo la R con la L? Eso tiene un umbral. Fisiológicamente, esa inundación de cortisol y de adrenalina que segregan unas glandulitas que están encima de sus riñones, que se llaman glándulas suprarrenales. El cerebro en estado de alerta elimina o baja el nivel de la atención. Pasamos a un estado de atención selectiva. Solo observo y percibo enemigos. Por eso es que cuando usted va a hablar en público, sus ojos se van solitos para aquel que se está riendo, para aquel que no le está prestando atención, para aquel que está viéndolo con cara como
¿Y este qué está diciendo? Eso es automático porque su percepción se vuelve atención selectiva para detectar amenazas. Usted pierde el contexto del entorno, la visión periférica, esa función cerebral disminuye y usted tiene visión de túnel. Solamente ve hacia un foco. Pero como su percepción está en atención selectiva solo para ver a aquellos que se están riendo, burlándose, o de repente se están riendo de otra cosa, pero usted ya lo interpreta que es de usted. De repente están haciendo un comentario de otra cuestión, pero usted vio ahí un enemigo, porque su cerebro está en estado de supervivencia. El foco va a ir direccionado a eso. ¿Y qué va a ocurrir? Usted va a empezar a generar ideas en cascada hasta el momento en que se va de alguna manera a desbordar. Y es cuando usted ve que la persona dice, echa a llorar y dice, no puedo más. Entonces lo bajan de la tarima, se sale del escenario, se sienta en el pupitre, le dan agua con vainilla, le empiezan a echar aire, le dan palabras alentadoras. Eso es una persona que se desbordó. ¿Está mal desbordarse? No, todos nos hemos desbordado. Lo que está mal es que te rindas. Y ni siquiera mal. Mi invitación es a que no te rindas. Aprende de ese desbordamiento. Acepta el desbordamiento como un estado de ignorancia, como falta de preparación. No le tengamos miedo a la palabra ignorancia, muy mal vista culturalmente. El ignorante es un bruto. No. Aquí no hay brutos. Aquí no hay brutos, créame. Aquí hay personas que tienen interés en aprender una cosa o aprender otra, pero brutos no hay. El entrenamiento y conocer esto permite que usted afronte el desbordamiento de una manera distinta. Y para afrontarlo hay un proceso. El proceso inicia en el momento en que usted le dio play a este video. Lo primero es informarse. Después de informarse, practicar. Listo. Y con la práctica usted va a conseguir un manejo. Usted no va a reprimir ahora la activación. Solamente que cuando se active ya no va a alimentar la atención. Va a ir directamente a un estado de descarga y va a fluir. ¿De acuerdo? Entonces, la primera estrategia o modelo 1 que yo le traigo, en este momento se lo acabo de explicar los dos, de manera unida. ¿Ok? El ciclo completo del estrés, modelo 1. Desde el umbral de activación inicial, cuando el organismo detecta la amenaza social de hablar en público, pasando por la acumulación de presión interna, la descarga emocional o fisiológica, hasta llegar al estado de flujo donde la energía se canaliza de forma positiva. Positiva es un término bastante nueva era. La energía se canaliza de manera efectiva. Se dirige de manera consciente. Ya no eres víctima de las palpitaciones, del sudor y del temblor en la boca. Ya no eres víctima de eso. Porque inicialmente te creías víctima y cada vez que te desbordaste en el pasado, tu cerebro dijo, viste, no te conviene hablar en público. Por eso ahora te dicen, mira, tienes que hacer una exposición, habla en público y lo tomas directamente como que es que te están ofendiendo. No, nadie te está ofendiendo, es normal hablar. Es un medio de transmitir datos, símbolos, palabras, más nada. Entonces, cuando yo redirijo esa energía, puedo expresarme y desempeñarme de manera natural y segura. Modelo 2. Estrategia de respuesta al estrés.
Identificar el umbral de activación personal. Me estoy activando. Ajá, la defensa de la tesis es mañana. Me estoy activando. Ya en ese me estoy activando. Inmediatamente debo recordar, porque en cuestión de fracciones de segundo va a iniciar el ciclo y si empiezo a alimentarlo, el ciclo no va a terminar. Y 5 minutos antes de la defensa, el nivel de activación puede ser tanto que a veces ocurre eso que llaman síncope neurológico, que es un desmayo artificial. La gente cae. Es un mecanismo de defensa, no se está muriendo, no le está pasando nada, no le va a dar un ACV, un infarto, no le va a salir nada por eso. Simplemente el cerebro dice, mira, esta persona de verdad no puede con este desbordamiento, desconéctalo. De hecho, en un enfoque psicológico eso es una estrategia de manipulación y control, porque no hay nada que te impida aceptar cómo funciona el cuerpo y educarte, formarte para poder manejarlo. Entonces, una vez que, que ocurre esa identificación del umbral que nos activa, nosotros debemos redirigir el foco hacia la comunicación y el mensaje. ¿Qué pasa, compañeros? Si yo no tengo un propósito de comunicar genuino, espontáneo, sino que lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, porque es obligado, pasar a esa redirección del foco es un problema. Porque la mente, hay una parte de la mente, la percepción, trabaja con motivación. Si yo tengo que defender la tesis, pero no quiero, lo hago porque tengo que hacerlo, es complejo que usted se ayude a sí mismo, ¿ok?, a redirigir el foco mental. Por eso hay que practicarlo. Por eso le digo a mis estudiantes, a los participantes, bueno, no son míos, corrijo, a los estudiantes, participantes, compañeros, si a ti no te gusta esta carrera, ¿por qué estás aquí? Necesitas motivación, la motivación es energía, así como la ansiedad y el miedo es una energía, la motivación es otra y la necesitas para que el miedo y la ansiedad no te hundan, para que no te desbordes, para que no te bloquees. Necesitas estar motivado. Así que el foco de pensamiento tiene que ver con cómo pienso yo, cómo veo la vida. ¿Ok? Todo esto está vinculado. Entonces, hay herramientas, hay técnicas, aquí las vamos a manejar algunas de ellas para enfrentar esta situación. Pero para mí era importantísimo que se conociera el tema de la fisiología del estrés. Y como dice un maestro, hermano, amigo mío, una escuela que yo asisto, una escuela del Cuarto Camino y UCDM, cuando tú veas que en el mundo, en la sociedad, falta algo, hazte la siguiente pregunta. Si el que está viendo que ahí falta algo, soy yo, ¿no será que me corresponde a mí ponerlo? Por eso hago estos talleres. Porque yo no he visto un taller que forme explicando todos estos elementos a los individuos, a las personas, para que puedan expresarse. Entonces, yo vi que faltaba, yo lo pongo. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo fisiológico del estrés no es tu enemigo, no es el problema. No pongas la mente a buscar por la causa. ¿Cuál es el problema real? No hay ningún problema, hay una estructura, un mecanismo psicológico aprendido que reacciona de esa manera y que es útil si tienes, ¿verdad?, 200 leones al frente de ti. Pero si tienes a 10 compañeros de clase, estás usando un sistema fisiológico de manera errada, de manera equivocada, de manera inadecuada, inapropiada. Te estás poniendo a ti mismo en un estado de estrés permanente, además,
alimentándolo con tus pensamientos de que tú no puedes, que tú eres feo, que tienes la nariz chiquita, la boca grande, el pelo malo, etc. ¿De acuerdo? Cuando esto se gestiona, compañeros, esto se convierte en un recurso para la vida. Dinámica del miedo. Dinámica del miedo a hablar. Ok. El miedo a hablar en público desde la psicología se conoce como glosofobia. Ese es el término correcto. Y se considera, de acuerdo a algunos estudios, que es uno de los temores más extendidos en la población adulta. ¿Por qué adulta? Porque lo aprendiste de niño. ¿Ok? El origen del temor a hablar en público, de la glosofobia, no es instintivo. Los perros, los gatos, los pajaritos, todos los seres vivos tienen un mecanismo de estrés, de activación de estrés. Pero les dura 90 segundos y se les activa ante amenaza real. El problema con el ser humano y la neocorteza y la configuración o el aprendizaje marcado en la amígdala es que te estás activando por algo que no representa un peligro real. No estás en peligro de muerte y lo estás experimentando como tal. Es aprendido. Se construye a través de experiencias pasadas, creencias, patrones, y los repites automáticamente y después los usas como justificación. No, yo no voy a exponer porque es que cuando yo expongo me pongo malito. Tú estás reforzando ese sistema en ti. Entonces, el miedo a hablar en público o la glosofobia sigue un patrón predecible de 3 fases que se refuerzan unas a otras. Es un ciclo completo. ¿De acuerdo? No puedes eliminar el ciclo ni parar el ciclo. Una vez que te activas con entrenamiento, lo que haces es que apagas el ciclo lo más rápido posible. Pero el ciclo forma parte de la estructura fisiológica del cerebro y una de sus funciones aprendidas. No son innatas, no son intuitivas. Por eso el niño no tiene pena ni tiene miedo, es espontáneo. Porque no es natural que vivas reprimido a expresarte para ajustarte a la sociedad, a la cultura, etc. No vamos a profundizar en eso. Muy bien, la primera fase o el primer elemento del patrón de la glosofobia es la anticipación. Hay en ti un pensamiento que activa todo el mecanismo fisiológico antes de que ocurra el evento. Fíjate que tú no te activas cuando ya estás hablando. Más bien cuando ya estás hablando, que te apagas y que te regulas, quieres seguir hablando. Quieres seguir comunicándote. ¿Cierto? Te activas antes porque hay un pensamiento catastrófico que te activa. No te activa, el miedo no se activa solo, lo tiene que activar algo, lo activan los pensamientos. El miedo no te lo puede activar otro cuerpo, un carro, una bomba atómica, una pistola, un escenario. No, el contexto genera o activa pensamientos viejos. Eso es lo que llamamos creencia. Pongo ejemplo, me van a juzgar, voy a fracasar. Inmediatamente el cuerpo responde como que si hay una amenaza real. El problema es que le pregunto, si esto no es natural en el cuerpo, ¿cuál debería ser la regulación fisiológica normal para alguien que va a fracasar? Si el fracaso no forma parte de la ontología del ser humano. El fracaso es un concepto moderno. Hace 1000 años nadie pensaba en si era exitoso o fracasado. Hace 300 años nadie pensaba si era exitoso o fracasado. Me van a juzgar. El juicio no es algo natural de la mente, es aprendido.
Entonces se activa todo este mecanismo. Inmediatamente desde la perspectiva de la glosofobia, del temor, ya le expliqué la fisiología del estrés, le expliqué las glándulas, las regiones del cuerpo, cómo se activa la sudoración, palpitaciones, nervios, tic nervioso, dificultad para mover la mandíbula y gestionar la articulación de la pronunciación, niebla mental, visión de túnel. Esos son los síntomas o sensaciones externas. Esta explicación es un patrón psicológico de la glosofobia, del temor a hablar, que es aprendido, como ya vio. Ese bloqueo durante la exposición, es decir, ya estando activo, acumula tensión y la acumulación de tensión inhibe la memoria. Porque la atención necesita, el cerebro necesita ubicar amenaza, no le interesa recordar lo que usted estudió para exponer. Dificulta la voz, porque usted va a pelear, a correr o a esconderse, usted no va a hablar con nadie. Y su lenguaje corporal se ve afectado. Se siente pesado, se siente lento en el caso de aquellos que tienen predisposición a desmayarse, a bajar la tensión como mecanismo de defensa, a congelarse. Hay otros, como me pasaba a mí, que me activaba, quería salir corriendo, agarrar cosas, comer cosas, masticar chicle, morder algo. ¿Me explico? Mecanismos de supervivencia. Y eso conduce a la evitación. Tras la primera experiencia infantil, quiero evitar futuras exposiciones. Cada vez que elijo evitar dar la cara y ponerme aquí frente a esta cámara y hablar en público, estoy reforzando ese patrón y ahora siento que soy víctima de la sociedad que me obliga a hablar. Ya el problema no es, fíjese, el problema no es mi falta de autoridad sobre mí mismo y sobre mi mecanismo psicológico. Ahora el culpable está afuera. Es el profesor, es el jefe, es la situación. Esto reduce oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esto es decidir estancarse. ¿Cómo romper el ciclo? Vamos a unas herramientas concretas. En la fase de anticipación, que es el pensamiento catastrófico anticipado, ese que tienes antes de exponerte, sustituye esos pensamientos por afirmaciones más realistas. Cuestiona la validez de tus pensamientos. Cuestiona si es cierto, si tú tienes N cantidad de años hablando, ¿cómo es eso que tú no sabes hablar? ¿No será que la cosa viene por otro lado, que te falta información, que no conoces cómo funciona tu cuerpo, que no conoces cómo funciona el estrés? Cuestiónalo. Pero no tomes como tuyo ese pensamiento que te dice que no puedes, porque es mentira, es aprendido, es un pensamiento artificial, no es tuyo. En la fase de bloqueo, lo ideal sería una herramienta o un mecanismo de regulación emocional. Ya pasaron los 90 segundos y te estás desbordando. Bueno, aplica técnicas de respiración. Hay unas técnicas de anclaje sensorial. Por ejemplo, no en ese momento, no en el momento del desbordamiento, en el momento del desbordamiento, lo único que queda por hacer es aprender de él. En ese momento no es que vas a aprender la técnica de regulación emocional, de anclaje sensorial, de visualización positiva. Ese no es el momento para eso, porque tu cerebro está en estado de supervivencia. La facultad de aprender o en la región vinculada al aprendizaje no está operando, está disminuida. Toda la sangre se ha ido a las extremidades del cuerpo, manos y pies. Tu cerebro ha disminuido el nivel de oxigenación y ha apagado las funciones que no son necesarias para correr, esconderte o pelear.
Cuando tú estás, después que tú pasas ese estado y que pasaron 2 días, la exposición fue hace 2 días y bueno, ya lloraste, gritaste, mordiste la almohada, te desahogaste y ya viste este taller y ya entendiste qué te pasó, tú debes ir nuevamente al público. Tú debes volver a dar la cara. Tú debes demostrarte a ti, y ya no lo vas a hacer por si el otro te quiere, le gusta, no le... A ti debes demostrarte que tú no eres víctima de un patrón aprendido, ni de un pensamiento catastrófico, ni de nada, ni de nadie. Entonces, ¿qué haces? Empiezas un proceso consciente de exposición progresiva. Primero empiezas a hablar en contextos de baja presión, de forma gradual. Previamente identificado, voy a hablar aquí, voy a hablar aquí, voy a hablar acá, me voy a exponer. Así permites que tu sistema nervioso aprenda que hablar en público es seguro y gratificante. Cuando somos niños de 0 a 7 años, una experiencia con suficiente carga emocional es suficiente para que ocurra aprendizaje. ¿Qué pasa con lo que aprendemos? Pasa al subconsciente y ya no recordamos a veces lo que aprendimos, sino que lo actuamos de manera automática. Bueno, hay que desaprender eso que aprendimos de niño y reaprender. Y eso lo hacemos ahora poniendo nuestra atención de manera voluntaria y consciente, aunque haya temor, aunque haya sudor, aunque haya palpitaciones, salivación excesiva, tensión muscular, voy a hacerlo. De manera gradual. ¿De acuerdo? Y esta es la dinámica del miedo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Preparación previa para hablar en público. Hay una preparación previa. Fíjense lo que dice acá. El orador que improvisa bien es aquel que se ha preparado mucho. Error frecuente, memorizar. Si yo voy a dar un taller de oratoria, yo me preparo al menos una semana o 15 días antes y consumo contenido relacionado con la temática que voy a dar. ¿Para qué? Para que cuando yo estructure y seleccione y estructure mi diálogo, mi exposición, yo tenga suficientes elementos para consolidar ideas. Si por ejemplo a mí me dicen en este momento, mira, ponte a hablar de medicina forense. Yo no conozco de ese tema. Yo primero tengo que escuchar a otros, informarme para poder hablar del tema. Yo puedo tener unas nociones generales, pero cuando empiece el diálogo en contexto técnico, por ejemplo, hay conceptos que posiblemente yo necesite hilar para comprender qué es lo que me están diciendo y poder dar una respuesta efectiva. ¿Sería conveniente que yo hiciera un taller de medicina forense sin saber del asunto? No sería conveniente, no es lo adecuado. Hay que tener algo claro, el hecho de que nos preparemos no elimina los nervios. La incertidumbre con el conocimiento que ya tengo, con la información que ya manejo sobre cómo funciono, se convierte en confianza. Y el miedo lo transformo en una competencia. Estoy dispuesto, voy a hablar. Una correcta preparación puede incluir muchos elementos. Yo traigo en este taller 4 dimensiones. Fíjese algo interesante. Lo primero que usted va a hacer cuando va a hablar en público no es definir el contenido, copiar y pegar el texto que se va a aprender. No. Ni siquiera un actor o una actriz de teatro, de televisión, de cine, va primero al guión. Y eso es un error que cometemos frecuentemente.
Lo otro, si yo voy a exponer sobre oratoria, yo no puedo leerme un concepto de oratoria y pretender a partir de ese concepto dar un taller. Entonces en la universidad nos dicen, haz una exposición de política económica. Me leo un concepto porque fue la parte que yo digo que me tocó a mí y listo. Imagínense en la defensa de un trabajo de grado, de un proyecto en equipo. Profe, yo nada más me leí el capítulo 3 porque esa fue la parte que me tocó a mí. Grave error. Sin embargo, lo primero que hago es una preparación mental. Entonces, imagino 3 escenarios. Un escenario en donde todo el mundo queda contento, incluyéndome. Un escenario en donde yo quedo contento y una parte de mi audiencia queda satisfecha con mi exposición y otra posiblemente no. Y genero un escenario o un posible escenario en donde yo quedo contento y a nadie le gustó. Pero jamás voy a pensar en un escenario en donde el que queda disgustado, frustrado y conmovido soy yo. Eso no es posible, orador, oradora. Usted no puede estar imaginando escenarios en donde usted es el que sale perjudicado. Entonces, ese escenario que parte de que yo siempre les guste o no les guste, porque sé que estoy comprometido y lo estoy dando todo, ese escenario lo soporto, lo valido y lo refuerzo con un diálogo interno constructivo. Y empiezo a condicionar, recondicionar mi cerebro para interpretar mi exposición pública como una oportunidad y no como una amenaza. A veces se requieren, y creo que ya les comenté, cientos de veces. Pero no piensen las cientos de veces. Comience hoy día 1 en el presente. Hoy comienzo, hoy hago un video, hoy me expongo. Cónchale, profe, es que de verdad que estoy en esa dinámica del miedo y oye, siento que no puedo, voy a hablar solo. Mañana voy a hablar al espejo. Pasado mañana voy a hablar con una persona. Y en 7 días hago el primer video. Quede como quede, me expongo. ¿De acuerdo? Porque es una oportunidad. Entonces empiezo a generar una mentalidad de comunicador. Empiezo a centrarme en el mensaje, en el propósito, incluso en la audiencia, pero no me enfoco en mí mismo. Estoy seguro, estoy a salvo. Guste o no guste, me pongan 20 o me pongan 0,5, lo di todo. Esto es una estrategia psicológica efectiva y además que es aplicable a cualquier ámbito o actividad humana. Y esto transforma radicalmente la experiencia. ¿Por qué, profe? El dato, la clave. Porque sufres, te da miedo, te da pánico, entras en ansiedad, en temor, cuando crees que tú eres la experiencia en sí misma y no alguien que está transitando una experiencia. Por eso lo primero que va a ver usted en una persona que habla ante millones de personas es un cambio de mentalidad. Un presidente, una presidente, un gobernador, un alcalde, un político, un cantante, un actor, una actriz, un conferencista, un comunicador social, primero trabaja en la mentalidad. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesite. Obviamente, si a mí me interesa hablar en público y comunicar, le voy a dedicar tiempo del día a ese propósito. Después es que defino el contenido. Defino el contenido y el objetivo de la presentación. Quiero informar, quiero explicar, quiero convencer, quiero persuadir, quiero incentivar, quiero conocer. ¿Qué es lo que quiero?
Y empiezo a establecer una ficha en donde dejo sentado cuál es mi tipo de audiencia. Son estudiantes, son docentes, son amas de casa, son personas, adultos mayores, son niños, niñas o adolescentes. Y selecciono 3 o 4 mensajes claves. Como ya vimos, hay una estructura y lo vamos a seguir viendo en adelante. Les voy a dar un recurso, un regalo que le va a ayudar muchísimo en esta parte. Empiezo a generar mensajes claros. Yo inicié esta disertación con un mensaje claro. Luego hice una pequeña introducción. Y ahora estoy en todo el contenido. Más adelante yo voy a sistematizar. Voy a invitarlo a usted a la acción. Y vamos a concluir. ¿Qué palabras exactas voy a usar de aquí en adelante? No lo sé. Esto es espontáneo. Porque si yo memorizo lo que voy a decirle a usted en este taller y a mí se me olvida una frase, una palabra, una oración, no termino el taller nunca. Entonces, que sea espontáneo no significa que sea improvisado. Yo sé de lo que estoy hablando, llevo una secuencia lógica y coherente de lo que estoy conversando, comunicando, tengo un apoyo, un recurso, unas diapositivas. Si se da cuenta, módulo 3. Vamos por el módulo 3. Están enumeradas y tengo las ideas claras que quiero ofrecer. Eso hace que el discurso sea coherente y inevitablemente eso atrae a la audiencia. Luego practico. Hay quienes no practican. Bueno, si usted tiene 50 años reparando motores de carro, posiblemente usted lo va a hacer de una manera que no es la misma que alguien que está comenzando hoy a desarmar un motor. Por supuesto que la práctica fomenta y refuerza las habilidades y las capacidades. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted? Ensaye en voz alta. Si usted va a hacer una exposición en un aula de clase, en un auditorio, usted va a hablar en la Asamblea Nacional, va a salir en un canal de televisión, va a hablar en público, usted no puede practicar con usted mismo en la mente. Usted genera un estado, un clima, un tono mental para regular el tono emocional y fisiológico. Pero usted practica hablando como usted va a hablar en el lugar, en voz alta. Primero lo hace solo, luego lo hace frente a un espejo y después lo hace ante una persona de confianza. Una persona de confianza es una persona que simplemente lo escuche, no alguien que le va a dar consejos, recomendaciones, sugerencias o se va a burlar de usted. No, alguien que lo va a escuchar. Y después que usted hace esto, la segunda, la tercera, la cuarta vez, usted empieza a automatizar el discurso. Y una vez que usted automatiza el discurso, los niveles de adrenalina bajan y se empiezan a liberar recursos cognitivos. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, yo estoy hablando de oratoria y puedo traer una idea del preescolar, puedo traer una idea de la escuela, puedo traer una memoria de la universidad. Puedo incluso entrelazar ideas coherentes, de manera coherente en este taller, con otras áreas de investigación que yo sigo. ¿Por qué? Porque estoy tranquilo. Porque estoy tranquilo. Y eso le va a dar éxito cuando usted esté realmente ante el público. Entonces, ¿qué hago? Cuando estoy iniciando esta práctica de hablar en público, de ser interlocutor, comunicador, expositor, me grabo y me escucho. ¿Lo hace, profe? Lo hago. Yo grabo un mensaje de WhatsApp, un audio, y hay gente que lo escucha, pero es para ver si lo que dijo realmente lleva el mensaje que él quiere transmitir. Eso es imposible determinar, y menos de una manera improvisada, incoherente. Pero grabarme puede servir, oye, mira, aquí hice una pausa muy prolongada, aquí de pronto debo mejorar. Esto es para pulir el estilo de comunicación, el estilo del orador.
Hay ciertos escenarios donde esa rigidez o rigurosidad no es necesaria. Si a mí me convocan para dar unas palabras en una universidad, seguramente voy a realizar este tipo de práctica. Si yo estoy dando un taller y confío plenamente en mis capacidades, yo simplemente me voy al campo a comunicar. Cuando escucho mis propios audios, puedo identificar las áreas de mejora. Por ejemplo, yo sé hablar, tengo dificultades para expresarme, eso quedó claro, pero quizás yo no tengo una pronunciación de la letra S adecuada. Quizás cuando yo voy a decir la R, no hace ese sonido. No se limite por eso. Es la práctica, es la constancia y es la determinación, la voluntad, el propósito. Conozco personas, por ejemplo, en redes sociales, que casi ni se les entiende el idioma español y son virales, queridos, apreciados por su audiencia. Ese no es una persona de campo, por ejemplo, o una persona de ciudad que se limitó por sus modismos. No le importaba que usted evaluara en él. Mira cómo habla, qué bonito, qué hermoso. Ay, qué diálogo, qué manera de... No está buscando la forma, está buscando el fondo. ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Luego viene la gestión del tiempo y del entorno. Se puede gestionar el tiempo y el entorno en ocasiones. Por lo general hay una planificación, pero esto siempre tiene que tener un margen de flexibilidad. Usted debe conocer el espacio donde va a hablar, gestionar los tiempos de exposición y, si es posible, preparar sus materiales de apoyo. ¿Qué va a anticipar? Fallas técnicas. ¿Por qué? Porque ocurren. Entonces, si yo estoy tranquilo y ocurre una falla técnica, eso no impide que la comunicación se retome. Pero si yo estoy asustado porque ya estoy aquí pendiente que se me han olvidado 4 cosas que no le dije, porque estoy trabajando con una ficha de memoria, sin lugar a dudas, el ciclo del estrés y la dinámica del miedo entran en bucle. Y ya para la segunda parte, cuando se soluciona la falla técnica, no quiero continuar. Me desbordé. Allí eso no se puede evitar, requiere tiempo de recuperación. Y hay técnicas para eso y aquí los vamos a ver. ¿Ok? En todo caso, cuando yo sé en dónde voy a hablar y a qué tipo de público le voy a hablar, yo puedo, manejando todas estas herramientas, reducir significativamente la ansiedad de la situación. ¿Que se va a presentar? Sí, se va a presentar. Solo que va a durar 90 segundos y se va a apagar. Porque ya yo no la estoy alimentando con ideas catastróficas. Me estoy concentrando en la comunicación. Muy bien. Módulo 4. Aquí le voy a dar unas estrategias para organizar el discurso. ¿En qué beneficia que yo organice el discurso, profe? Que no es aprenderme de memoria un documento, un guión tipo teatro. Si estoy en el teatro representando un personaje, es posible. Pero si usted está haciendo una exposición, una explicación de su tesis, de su trabajo de grado, usted está dando una clase, está hablando en una institución, está dando un taller, está haciendo un TikTok, un video para Instagram, una clase para YouTube, usted es humano. ¿Qué quiere usted? Persuadir. Que sea memorable su discurso, su información, lo que usted dijo. ¿De acuerdo? Y cuando un discurso es persuasivo y es memorable, es mucho más fácil para la audiencia seguir el hilo de la información. Es decir, usted toma la atención del otro. ¿Depende 100% de usted, orador? No.
No se sienta mal si usted está en público y no le están prestando atención. No le están prestando atención porque a esas personas no le interesa lo que usted está diciendo, pero no significa que haya algo malo en usted, que usted se esté equivocando en algo, que lo que está diciendo no significa nada. Me ha pasado, como les comenté. Incluso en una universidad donde se supone que el participante se inscribió de manera voluntaria, me ha pasado tener audiencias que no les interesa lo que allí se está diciendo. Y eso forma parte de la dinámica social, pero eso no mide mi calidad docente, ni mi capacidad comunicativa, ni mi función como orador. Eso no me compromete. Si te gusta y yo estoy bien, excelente. Si hay cosas que te gustan y hay cosas que no, y yo estoy bien, excelente. Si en definitiva no te gustó nada y yo estoy bien, excelente. Tenga eso claro. Muy bien. El hecho de tener una estructura al momento del discurso, de organizar el discurso, no es una camisa de fuerza, ni impide que usted sea creativo. Esto simplemente es una base que sostiene las ideas que usted va a comunicar para hacerlas comprensibles. Esto evita, de alguna manera, que los mensajes desorganizados se cuelen. Entonces, aquí le dejo tres estructuras de tres métodos que son herramientas para organizar un discurso. AIDA: atención, interés, deseo y acción. ¿En qué consiste, profe? Este es el modelo clásico de la comunicación persuasiva. ¿Dónde se utiliza este modelo? Vea una exposición o un taller motivacional. Vea una propaganda de televisión. Vea una charla de liderazgo. Tiene esta estructura. El orador lo primero que va a hacer es tomar su atención. ¿Cómo lo hace? ¿Con un dato o con una historia? El dato y la historia guarda relación o no guarda relación con lo que va a decir, pero le sirve para introducir, para captar su atención. Usted está distraído, viendo el teléfono, está en un aula, relajado. Qué fastidio con este profesor, me ha pasado. No quiero estar aquí. Vamos a captar la atención. ¿De acuerdo? ¿Qué hago inmediatamente? Pongo sobre la mesa, planteo un dato interesante o una historia. Las historias son muy efectivas. Cuando la persona le estás contando algo que no conocía, se interesa. Eso va a despertar el deseo. Y donde hay deseo, hay un cambio, hay una reinterpretación. Y esto que me parecía un taller aburridísimo, ahora me parece algo extraordinario. Yo estoy bien como orador, me preparé y establecí un discurso con este método, sin expectativas, simplemente con un propósito, con una sola meta: compartir. Porque si tomo expectativas de que me quieran, no me quieran, me acepten, no me acepten, digan que soy inteligente o digan que no soy inteligente, me pongan 20 o me pongan 0,1, yo dependo de usted. Y esa es la posición más desfavorable para un orador. Está el otro método o la otra técnica, un breve espacio. En el AIDA, la conclusión es una llamada a la acción clara. Por eso las propagandas se basan en este modelo o esta organización del discurso, para que usted vaya a comprar. Un político, cuando está en campaña, utiliza este tipo de discurso. Es decir, organiza su discurso con este método. Lo que quiere es que usted vaya y vote por él. Este tipo de discurso es bueno cuando yo quiero que el oyente, que la audiencia
realice una acción. Si estoy vendiendo un bien, producto o servicio, utilizo esta estructura. Está la estructura de los 3 actos. ¿En qué consiste? Hago un planteamiento de algo, establezco un nudo, un problema, resalto algo a solucionar y luego establezco el posible desenlace que yo creo que va a ocurrir. Este tipo de estructura es considerada la narrativa universal. Se utiliza en la dramaturgia. Las novelas, los guiones de novelas están estructurados de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esta técnica? Que el drama es lo que capta el que te escucha, la audiencia. Y eso te permite jugar con las palabras. Una vez que tú has hecho que el otro se emocione con tu drama, el estado de drama, de victimismo, tiene unos efectos perceptuales y el otro ya no va a ver si tú estás pronunciando bien, cómo estás vestido, sino que simplemente se va a involucrar con tu emoción, se va a identificar, que es lo que tú no debes hacer jamás, identificarte con la audiencia, con el discurso o con la experiencia. La audiencia tampoco debería hacerlo, pero en un taller de oratoria hay que decirlo para que se entienda. Entonces, yo puedo construir un discurso usando la tensión. El otro está tenso, está rígido. Por ejemplo, este es el discurso de los niños cuando le cuentan al papá o a la mamá que tuvieron un problema en el colegio. Este es el discurso de los manipuladores. No estoy diciendo que los niños sean manipuladores, los niños son sanos y puros. Ellos no tienen el conflicto de la vergüenza, de el que dirán, del aparentar. Los niños son puros. Pero niños con estas estructuras, cuando son adultos, se convierten en manipuladores. El manipulador habla de esta manera y lleva una atención al que lo escucha, a la audiencia, que finalmente va progresando hasta que él llega a la resolución. ¿Qué quiere el manipulador? Que tú compres la idea de la resolución. Entonces, si por ejemplo, voy a poner un caso, 10 alumnos que reprobaron una materia y empiezan a comunicarse o a hablar entre ellos. Y uno toma el liderazgo, mira, deberíamos hacer esto, vamos a hacer una carta para sacar a ese profesor de esta universidad. Esa progresión emocional, porque los otros 9 están identificados con esa situación, aunque los otros 9 no quieran firmar esa carta, lo más probable, según los estudios psicológicos, es que terminen firmando la carta. No por el otro, no por el profesor, por la emoción, por la identificación con la experiencia. ¿De acuerdo? Y está el modelo de organización de discurso pirámide invertida. ¿Hay más? Sí, hay más. Les traje 3 que me parecieron viables para este taller. ¿En qué consiste la pirámide invertida? Es ese discurso que damos o que escuchamos que comienza con una conclusión. Y luego hay un desarrollo. Por ejemplo, hay que contratar un director de recursos humanos nuevo. Eso lo dice el dueño de la empresa. Hay que contratar un nuevo director de recursos humanos. Y luego desarrolla, este director que tenemos, lo vamos a enviar a la sucursal de Maturín, porque es una sucursal nueva y, bueno, habrá que darle tiempo para que él entrene al nuevo director. Pero desde el punto de vista social, cuando usted le va a hablar a público amplio, esta es la técnica del periodismo. Fíjese que el periodista primero te da la noticia, la conclusión, el hecho.
y luego te da la interpretación. ¿Qué efecto tiene esto en la audiencia? Que cuando yo te doy una conclusión y parto de la presuposición de que tú vas a creer lo que te voy a decir porque te lo estoy diciendo en un canal de televisión y tú entiendes que lo que dicen ahí es verdad y es serio, ya tú tienes toda una antesala como orador para que el público acepte la idea. Pero como por lo general lo que le vas a conversar son problemas, tú necesitas que hayan picos de interés. ¿Cuánto tiempo puede prestar atención una persona de manera sostenida? Con entrenamiento, mucho tiempo. Sin entrenamiento, 8 minutos. Por eso la hora académica es de 45 minutos y cuando se planifica, se estructura tomando en cuenta estas variables, estas variaciones de los niveles de atención de la audiencia. Por eso lo primero que te va a decir el periodista es la conclusión. Se salvaron 45 niños en un colegio. Ok, ya compraste la idea. Tú no sabes qué pasó, si es verdad, si es mentira, cuál colegio, qué niños, pero ya tú compraste la idea. Los discursos ejecutivos y académicos siguen esta estructura, porque por lo general cuando el participante, cuando nosotros los estudiantes vamos a hablar con los eruditos y expertos académicos, te van a prestar atención 5 minutos. El resto del tiempo van a buscar tus debilidades. Como tú no puedes, a veces, en ocasiones, dependiendo tu nivel de preparación, contraargumentar las debilidades que pongan de tu tesis, tú te vas a quedar con la conclusión. Si ellos no objetan la conclusión, tú tienes más del 70% de probabilidades de conseguir la calificación y la aprobación. ¿De acuerdo? Discursos ejecutivos. Primero la conclusión. La conclusión es: abriremos una nueva sucursal del banco tal. He designado a fulanito de tal ministro. Eso es una conclusión. Después explican cuál es la trayectoria de esa persona, cuál es su preparación académica, qué cargos ha ocupado. Pero si explican todo eso primero y después designan a la persona, posiblemente eso genere una reacción de la audiencia. Esto es estrategia comunicativa. Entonces, enuncio la idea principal al inicio y desarrollo argumentos que apoyan esa idea. Esto permite que la audiencia comprenda el mensaje incluso si la exposición se interrumpe o el tiempo se acorta. Ya yo te dije la conclusión y tú lo aceptaste o no lo aceptaste. Te voy a dejar una lista de herramientas para ordenar las ideas. Los mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Representaciones visuales de ideas basadas desde un concepto central con ramificaciones. Esa es la estrategia la herramienta que yo uso. Porque esta herramienta me permite aprender. Yo no hablo para enseñar. Yo hablo para aprender. El tema, por ejemplo, con la tarjeta de guión, que es otra herramienta, es que tú pones puntos claves escritos en tus fichas para tu apoyo en la exposición, pero por lo general el nivel de aprendizaje no es el mismo. Y si por casualidad, ¿qué ocurre? A mí me ha ocurrido. Si por casualidad no entiendes un momento lo de la ficha o la escribiste mal, no identificas por qué parte de la ficha vas, se va a activar el ciclo del estrés, la fisiología del estrés. Perdiste la exposición. Tienes que esperar 90 segundos si estás entrenado para que se apague eso y puedas volver a estar en estado de calma. Esta herramienta es
para cuando la exposición es de 5 minutos y cuando no se te va a evaluar el nivel de aprendizaje, sino simplemente vas a informar algo muy puntual. Por ejemplo, una reunión de una comunidad vecinal. Vamos a hablar sobre el tema del pago de los condominios. Muy puntual. Está el esquema numérico, que es para aquellos más racionales o racionalistas, mejor dicho, corrijo, racionalistas, porque todos tenemos razón. Los racionalistas son aquellos que se identifican con los números, con las estructuras, con las jerarquías. Es su manera de pensar. Bueno, van siguiendo sus ideas. Jerarquías de ideas con una numeración clara. Esto por lo general es para discursos técnicos y sirve mucho para el ámbito académico cuando te dicen tienes 20 minutos para hablar. Y está el guión de gráfico verbal, que es una secuencia narrativa visual que anticipa el flujo del discurso, con ideas, imágenes. Proceso paso a paso, independientemente de la herramienta que vayas a usar. Aquí tienes el proceso para llevar a cabo de manera efectiva esa herramienta. Tú tienes que definir el objetivo. Y uno de los objetivos, tú tienes un propósito, comunicar. Pero no está de más que dentro de ese comunicar, tú puedas hacer que las personas piensen y sientan y luego hagan algo determinado. No estás obligando a nadie, simplemente estás invitando. Y tu discurso se estructura bajo ese esquema. Selecciona 3 ideas clave. No más de 3 mensajes principales para facilitar la retención. Introducción, desarrollo y conclusión. Listo. En ese alternar de atención, 8 minutos te prestan atención. Los próximos 10 minutos no te van a prestar atención. A menos que tú hayas logrado captar completamente su atención. Que la persona esté dispuesta, por ejemplo, a colocar su teléfono y escucharte. Pero si no fue así, para que la comunicación sea efectiva y logres el objetivo comunicacional, ya sabes que te va a prestar atención un tiempo, ya aplicaste tus estrategias, organizaste la estructura de tu discurso y estableciste cuál es tu idea de introducción, cuál va a ser la idea central de tu desarrollo y cuál es tu idea de cierre. Luego vas a elegir si tú quieres trabajar con el AIDA, atención, interés, deseo y acción, con los 3 actos, planteamiento, nudo y desenlace, o con la pirámide invertida, conclusión y luego desarrollo. Vas a pasar a escribir tu guión y vas a empezar a practicar hasta que el discurso fluya con naturalidad. Muy bien.